Vamos a charlar con un protagonista. Tenemos al secretario de fútbol de Quilmes. Estamos hablando de Lisandro López. Licha, buen mediodía. Te saludamos aquí en FM Sur Deportes en FM. Román Slet junto con Gonzalo Figueroa y Ido Lagana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un saludo ahí Bien. para, bueno, Gonzalo ya nos vimos, y para Guido. Lo tenés encima, lo tenés de marca personal. Sí, lo veo más que a mi familia, porque nos vemos ahí todos los días en la práctica. Así que, sí, pero bueno, es importante arrancar un nuevo proceso y, bueno, un nuevo año. Tal cual. En eso estábamos hablando justamente de conformación de plantel. Han tenido una participación intensa o una semana, 10 días, 15 días intensos. Han reclutado ya bastante de lo que buscaban. Y ahora bajó un poco la intensidad en esto de seguramente de tratar de poner la mira telescópica y apuntar a lo que realmente falta, que tiene que ver seguramente con el delantero, y ahora después nos meteremos en detalle, pero ha bajado un poco esa intensidad, también producto de un mercado difícil, Lisandro. Sí, la realidad es que en realidad nosotros empezamos tarde con el proceso lógico de conformación de plantel, porque terminamos tarde y bueno, Claro. cuando antes teníamos por ahí ya todo encaminado en cuanto a renovaciones, recién estábamos empezando con el libro de pases, más allá de, como lo comenté más de una vez, de tener los dos escenarios de ascenso y no ascenso armado. Después la realidad se la da el mercado y las posibilidades y el avance también de otros equipos que te sacaron 20 días, obviamente que hace que te tengas que recalcular todo, y como avisé antes, está pasando lo que dije ese día, esa nota con ustedes, cuando recién terminaba, los días de terminar la final, se venía un mercado agresivo en ese sentido por el tema de la diferencia del dólar, y está pasando, los jugadores se van afuera, y bueno, se hace muy difícil competir, no solo para Quilmes, para casi todos los equipos, y bueno, arrancamos con las renovaciones, que era algo importante. Nos juntamos con los referentes del plantel, empezaron a renovar ellos, eso también nos permitió la renovación del resto de los que a nosotros nos interesaba. Hemos logrado, te diría que 100% de las renovaciones que a nosotros nos interesaban, y después las renovaciones, que nos dio tranquilidad, porque eso provocó que tengamos te diría que el 80-70% del plantel, sumado a los préstamos que volvían, también que algunos iba a quedar, más los chicos del club, nos permitían que en la vuelta al entrenamiento hubiera hasta te diría que 30 jugadores, había hasta jugadores por demás de los que tienen que conformar el plantel, y eso es una tranquilidad y tiene que ver con lo que nosotros proyectamos desde antes, de tener continuidad, y bueno, lo hemos logrado. El objetivo de tener continuidad está saldado, ahora queda cubrir los puestos de por ahí que se fueron, en su mayoría están cubiertos, y bueno, queda lo que es por ahí algún retoque en la parte central o de centrales, y obviamente el importante, que es el 9, que es donde hemos tenido renovado el tanque, que era muy importante, pero bueno, tenemos que reemplazar a los delanteros, pero bueno, por ahora ese es hoy nos encontramos ahí, hemos llegado a esta altura del mercado más que conforme, te diría, porque en un momento, el empezar tan tarde, la verdad que nos hacía preocupar un poco, pero bueno, hasta ahora estamos conformes con lo que se va conformando de plantel. Les queda lo más difícil, en definitiva, y por eso hay un compás de espera para tratar de que corran un poco los días y que algunas cotizaciones medio locadas puedan llegar a bajar. Sí, a ver, queda sí, por lo general siempre el centro delantero es el jugador más difícil, porque espera hasta último momento distintas opciones, sobre todo el de primera división, y repito, con un mercado que ofrece tanto a nivel en el extranjero, digamos, hace que sea más difícil aún, y que los tiempos se dilaten aún más. Obviamente que hemos tenido varias opciones, pero todavía consideramos que podemos esperar un poquito para que poder hacer encajar con lo que en nuestra evaluación más le convendría al equipo por características y por peso propio, más allá de tener la tranquilidad, como te digo, de tener al tanque hoy en el plantel, que no es algo menor, ¿no? Pero bueno, tenemos que reemplazar, han salido Anselmo y Pons, y bueno, debemos reemplazarlo. Hoy fue un día en el cual, por ejemplo, nos enteramos, y creo que es una decisión también deportiva, que Cao y que Tommy Botari se van a ir a préstamo, uno a Flandria y otro a San Carlos. Digo, ¿están laburando mucho en esto? ¿Crees que le va a venir bien a los futbolistas? Bueno, con el tema de Tommy Botari hubo alguna que otra ida y vuelta, teniendo en cuenta que Tommy había charlado con algún dirigente, creo que con vos. Después charló ¿Conmigo? con el Chino Benítez, Sí, habló conmigo. y esto de correr de atrás, etcétera. Digo,
laburaron mucho para conseguirle un club a Tommy y otro a Cao. ¿Cómo crees que va a seguir dándose este tipo de cuestiones, que es el laburo de la Secretaría de Fútbol, del Departamento de Fútbol, o del Secretario de Fútbol, no, porque ya no hay tantos, para que los futbolistas que tal vez corren muy detrás tengan chance en otros lados? Sí, seguimos, digamos, con la Secretaría de Fútbol, con los scouting, obviamente con Gonzalo Juárez, que se encarga también de colaborar con el tema préstamo y después de hacer los seguimientos. Y seguimos con la misma política deportiva que tuvimos desde el día 1 que asumimos, de que asumió esta comisión directiva. Creemos que había que cambiar eso y no ver el préstamo como un problema, sino como una solución. Y cuando hay patrimonio del club, que por ahí uno ve que no va a tener la participación que uno considera, tiene que protegerlo y salir a buscar minutos. Ya está más que demostrado, no descubrimos nada, lo han hecho otros clubes. Siempre ponía de ejemplo a Lanús, bueno, ni hablemos Talleres, pasó un listado de 20 jugadores del club para que distribuirlos en el resto de las categorías. Y nada, es potencial al jugador, con Tommy Botari, el cual encima en lo personal lo conozco de hace mucho tiempo. Le di mi visión de lo que convenía como club. Como club jamás tomaría una postura que tenga que ver con ser desubicado de lo deportivo, de decirle algo que no me corresponde. Y le di cuál era mi parecer de lo que le convenía. Bueno, primero obviamente el jugador lo toma de una manera y hoy lo vi contento y nada, con esta posibilidad motivado, porque va a jugar en la B Nacional, es importante, y como volvió Camilo, como volvió Lupi, como volvieron un montón de chicos, esos minutos que por ahí no podía conseguir acá, le va a permitir potenciarse y después integrar el plantel. No me va a cambiar la opinión de nadie, y está la clara de que este formato de préstamos lo único que hace es potenciar a los chicos. Hoy Enzo Acosta es una pieza clave para la conformación de este plantel y para el técnico, y tuvo que salir antes a Flandes, tuvo que ir a Estudiantes de Buenos Aires, o sea, es un chico que ha pasado por distintos procesos y hoy es un jugador titular, del cual lo han buscado clubes como San Martín de Tucumán y Belgrano. Entonces quiere decir que en este proceso esta política ha tenido buenos resultados, y bueno, no nos va a cambiar nuestro pensamiento en ese sentido, y contento por Tommy porque sé que lo va a hacer muy bien. Y bueno, Rodrigo otro formato, un chico del club sin contrato aún, bueno, con esta posibilidad, con gente que nosotros conocemos, que se armó para pelear en la metropolitana, y bueno, va a firmar ahora en un rato su primer contrato y va a ir a jugar a Villa San Carlos, que bueno, como digo, se armó bien, está Lucas Lich, hay apoyo ahí económico, y va a haber, ojalá que pueda terminar como la Viledema, como Lupi, con un ascenso y potenciándose, y bueno, volviendo al club, también, como digo antes, desarrollado de otra manera y habiendo hecho goles en la B Metro. Te pincho un poco, igual te molestó lo de Lupi, la trascendencia que tomó el tema y demás. Digo, me dio esa sensación, o me da esa sensación, tal vez porque un poco justamente fuiste vos el que charlaste con él, como comentabas. ¿Lo de Lupi? No, lo de Tommy Botari, perdón. No, con Tommy. No, con Tommy no, porque yo con Tommy hablo y he hablado siempre. No, digo con la situación. Me caracteriza la honestidad y prefiero ser honesto y darle mi visión de lo que considero que le conviene al club, y que le convenía a él también, sobre todo. Después, si eso se terminaba dando como nosotros creíamos desde nuestro análisis, estaba con la tranquilidad de que yo había sido honesto con él y le había dicho cuál era nuestra visión, pero jamás le hubiese dado una opinión de que no iba a ser tenido en cuenta ni demás, porque él iba a ser tenido en cuenta, solo que por ahí no iba a tener los minutos que podía tener en otro lado. Después el resto, cada uno tiene su opinión, no lee cosas que la verdad no sé si me sorprenden, pero no se ve que no se hacen análisis o repasos de lo que ha sido este proceso, sobre todo de la Secretaría Técnica y la visión futbolística de esta comisión directiva. Hoy, cuando volvimos a la pretemporada, o sea, cuando uno agarró el plantel que volvió a la pretemporada ahora, el 50% son jugadores surgidos del club. Te diría que el 80% el club tiene derechos económicos sobre todos los jugadores, porque las incorporaciones también en su mayoría nos hemos quedado con algo. Entonces la política es la misma, se ve solamente que hay que terminar, algunos tienen que terminar de entender cuál es nuestra visión, que hasta ahora
que considero que tiene más saldo positivo que negativo, pero bueno, esto es un día a día y hay que seguir demostrándolo, ¿no? Se me cruzaron los cables porque justamente después te iba a preguntar por Verón Lupi, además allá de los Tomases. Digo, hoy por hoy, en definitiva, más allá de que esté trabajando a la par y demás, ya se puede confirmar de que va a ser de la partida, de que va a ser tenido en cuenta por el chino, en esto de que hubo algunas dudas también respecto de después de la buena temporada que tuvo allá Saca como para volver. Y Tommy ya ha tenido esa experiencia, lo ha demostrado, ha tenido un buen torneo, pero bueno, obviamente que tiene distintas opciones, distintas ofertas y también vuelve a lo mismo. Es importante que el jugador considera que por ahí si puede pelearla acá, pero también si le aparece algo que se lo seduzca puede llegar a irse. Nosotros en ese sentido no vamos a cortar de decirle no, vos tenés que quedarte. Con Tommy hablamos también, tenemos un diálogo fluido, el técnico el técnico lo considera, pero obviamente que está abierto a que si aparece algo salga, y bueno, si tendremos que buscar alguna otra opción. Obviamente que no es el caso que yo lo comparaba con esa cosa. Hoy lo considera un jugador sumamente importante. ¿Por qué no pasó lo mismo con Ledesma, Licha? Y te lo consulto porque, a ver, yo esto te lo pregunto a vos y algo hemos comentado, digo, hay una realidad. David Ledesma se sabía que iba a volver a Saca hasta inclusive antes de que se resuelva el tema del técnico. No, antes del técnico no, sí que nosotros creíamos que David, después del torneo que había tenido, teniendo la posibilidad de Sacachispa, que ya nos había llamado el presidente para decirnos que lo quería sí o sí, que iba a protagonizar, creíamos que tenerlo acá por ahí para que ocupe un lugar digamos como central, pero no entre los principales, vuelvo a lo mismo, era cortar esa progresión que él estaba teniendo, y tampoco te diría que era volver, o sea, que el préstamo iba a ser a B Metro. Me parece que sea la B Nacional es un dato que hay que tener en cuenta. Él va a jugar en la B Nacional, entonces entendíamos que el lugar que iba a ocupar, por eso vuelvo siempre a lo mismo, después el que define la conformación o quién juega y quién no es el técnico, pero nosotros como club tenemos que tratar de hacer nuestro análisis en cuanto a qué le conviene al jugador y al patrimonio del club. Entonces pasó algo parecido que a lo que se te comentaba con lo de Tommy Botari, y tiene que ver con proteger precisamente, no con despreciar o no analizar. Tiene que ver todo con un análisis y con la creencia o la convicción de que es lo mejor para el jugador. Pero el hecho de que sea B Nacional a nosotros nos terminó por inclinar que el lugar que iba a ocupar en el plantel no era comparable con poder ser titular en la B Nacional. Te voy a hacer una consulta porque hemos hablado estos días del tema. Me parece también desaprovechar la chance de charlar con vos, el caso de no preguntártelo, por más incómodo que parezca, teniendo en cuenta que hemos hablado del tema. ¿Cuál es la relación con Gastón Fernández? Y te lo pregunto por lo siguiente. A ver, creo que lo he charlado con vos en off, Licha, en algún entrenamiento. Creo que la firma con Perafán, por ejemplo, en una foto casi que institucional se sube y la foto se saca en la oficina de Gastón, de la Gata Fernández. Y el otro día también estuvo dando vueltas una foto que en realidad creo que no es oficial, de la Gata Fernández y un socio de él firmando con Colman en la sede social. Digo, ¿cuál es la relación? Y te lo pregunto en serio y tal vez tiene un costado incómodo la pregunta, pero te lo quiero consultar porque mucha gente habla de le entregamos el fútbol a la Gata Fernández, le entregamos el club a la Gata Fernández, y la realidad es que yo lo veo a vos y a Mateo todos los días en el entrenamiento y laburando en este tipo de cuestiones. Y entiendo que la idea esta de le entregamos el fútbol a la Gata Fernández, si fuese así, ustedes no estarían laburando de la manera que laburan. Para ponerle un manto de claridad a esto y para que el socio también sepa cómo viene la historia. No, está buena la pregunta porque se genera confusión y me parece que es bueno aclararlo. Creo que la otra vez Mateo algo aclaró y Cristian también sobre el tema. Obviamente que nosotros hemos elegido este cuerpo técnico y con eso, Gastón Fernández y Juan Pablo Rossi, que son socios y son los representantes del Chino Benítez, con los cuales nosotros, si ustedes lo hemos comentado, nosotros con Mateo nos hemos juntado un montón de veces con ellos desde antes de esto,
porque han colaborado con el club en distintas situaciones durante el proceso anterior también. Entonces, yo los he destacado más de una vez como parte importante, porque en este mundo del fútbol, si bien hay una falsa creencia de que el armado del plantel es fácil, o que la contratación de un jugador es fácil, o que la venta de un jugador es fácil, y no es para nada fácil, y conseguir gente que tenga la posibilidad de invertir en algún jugador o en el club, no es para nada fácil. Y bueno, entre los distintos, que ustedes ya lo han nombrado, las distintas personas que han participado, en algún momento Pascual Escano, en algún momento Galetti, en algún momento La Gata, nosotros hemos optado por este camino, pero lejos está de lo que se ha dicho. He leído gerenciamiento, he leído que le entregamos el fútbol, o sea, como bien decís vos, cuando ustedes nos ven, y los que tomamos las decisiones somos nosotros, está más que claro. Si no me hubiese ido. La verdad que con todo lo que fue el proceso anterior y el desgaste y todo lo que implica, la realidad es que estaría en mi casa más tranquilo y haciendo mis cosas, y de hecho destaco en ese sentido. Quiero limpiarlo, entre comillas, a ellos en ese sentido, porque son totalmente abiertos. El chino habla directamente con nosotros y ellos simplemente colaboran con nosotros si hay que hacer alguna gestión o hay alguna relación que nos beneficia en la negociación, pero no más que eso. Cuando sale la foto de Iván Colman, ellos son los representantes de Colman, y lo peor es que nosotros de la Secretaría Técnica le insistimos a ellos, porque obviamente que es un jugador sumamente importante, pero va a ser difícil obviamente que lo crean, pero nosotros le fuimos a buscar el jugador a ellos, dijimos, por favor, necesitamos a ese jugador, y bueno, obviamente que la buena relación, y todo lo que se ha generado en este tiempo y que forman parte obviamente hoy de la estructura, facilita todo este tipo de cosas, pero lejos de hablar de un gerenciamiento ni nada similar, y por eso destaco a ellos dos, porque son muy más que respetuosos con las decisiones futbolísticas. De hecho, han propuesto algunos jugadores que, digamos, como opción, que no se terminaron dando. Entonces, eso muestra a las claras de que es totalmente equivocado ese trascendido o eso que se habla. Bueno, el Quiaga es otra creencia de que porque viene del lado estudiante y demás. A ver, el Quiaga fue una oportunidad que nosotros con los muchachos veíamos importante poder captarlo, porque sabíamos que por ahí Estudiantes tenía la posibilidad de liberarlo, y hoy quedarnos con el 40% del derecho económico de un jugador que viene a jugar en primera división durante todo este proceso, me parece para valorar, y nosotros consideramos que estaba en la altura. Entonces por eso a veces se generan un montón de confusiones. ¿Entendés que se preste la confusión, Licha? Te interrumpo por esto, digo. Lo entiendo. Porque sí, a ver, uno ve, por ejemplo, futbolistas que van llegando representados por la Gata Fernández en su gran mayoría, o por la empresa, ¿no? Porque por la empresa en general. El técnico que viene de la mano de la Gata Fernández. Muchas veces se habló de esto que vos mismos blanqueás, Licha, que es que la Gata Fernández colaboró el semestre pasado o el año pasado, y se habló de que había que devolverle favor, etcétera. Digo, el contexto general, ¿entendés que se preste para la confusión? Yo lo entiendo, pero te destaco la pregunta porque, como te digo, lo hemos hablado, y no tengo por qué esconder nada. A ver, es como todo también. En el listado uno tiene un montón de jugadores, pero a veces, y ustedes lo saben, cuando el representante sabe, o sea, a ver, hay clubes identificados con distintos representantes, a veces hasta te ponen palos en la rueda para no darte al jugador, ¿se entiende? Y más también cuando en otros clubes hay algún representante importante que está llevando adelante ese club, entonces obviamente que no te va a querer a vos potenciar. Entonces por eso también a veces en las distintas opciones que van saliendo, por ahí hemos coincidido en algunos casos con algún jugador que obviamente que representa Gastón Fernández, pero lejos está de un gerenciamiento o de entregar el fútbol, porque a ver, implica decir algo que no es, porque no está pasando. Si pasara, sería el primero que en ese sentido diría, mirá, la verdad que está pasando, esta es la situación, siempre me caracteriza la honestidad, pero la verdad que no, pobre, porque ellos en ese sentido son totalmente abiertos, y obviamente que son parte importante hoy de la estructura, porque están con nosotros y estamos en continua comunicación. Bueno, la foto que comentaste de Perafán, nosotros estábamos reunidos con ellos, el representante de Perafán no podía hacerlo otro día la firma, y dijimos, bueno, vení que nosotros estamos reunidos acá, pero bueno, obviamente todo presta a confusión, y hay cosas que hay que corregir, y por ahí eso hay que corregirlo, porque por ahí se da a entender algo que no es. Sí que no, hoy obviamente son
son aliados nuestros, son personas que nosotros confiamos mucho en ellos y ellos confían mucho en nosotros, por eso también siguen, digamos, acompañándonos y van a acompañar en todo este proceso, son parte importante. Ahora, quedó claro esta cuestión respecto de la influencia en las decisiones y en las gestiones deportivas hoy por hoy, pero ¿cuán blanqueable, vamos a poner este término si existiese, o son aquellos aportes que mencionabas y aquellas gestiones que ha acercado la Gata? Porque eso, por supuesto, seguramente repercutiría en lo económico y a veces a nosotros mismos, o por lo menos a mí, hablo en lo individual, a veces me cuesta un poco explicarlo, de cara a nada, a hinchas, oyentes que tal vez consulten, o mismo gente de otras agrupaciones que se interesan en el tema. Pero no entendí, Román. Claro, cuando se hablan de aportes, de gestiones, tal vez son términos genéricos o ciertos aforismos que entiendo que responden a aportes de dinero. Sí, es que claro, que de la misma manera que han participado, a ver, todos acá, obviamente que hacen inversiones y tratan de buscar un rédito, como lo han hecho otros representantes. Claro. Y bueno, obviamente que ya sea en la compra de determinados jugadores, a ver, el aporte económico uno lo necesita siempre. El club sigue teniendo los mismos problemas que venimos comentando con todos los integrantes de comisión directiva. Claro. A ver, el haberse quedado en la B Nacional, en un club con una estructura de primera división, con 300 empleados, hace que la realidad sea cada vez más difícil. A ver, el aumento de AFA no soluciona absolutamente nada a un club como Quilmes, a un club como Ferro, o sea, clubes con estructura de primera división. Entonces, siempre en ese sentido, uno tiene que ser lo suficientemente ingenioso para apelar a este tipo de cuestiones y ver después de qué manera le permite al empresario, digamos, hacer una inversión que le sea importante para volver a confiar en el club y nosotros poder llevar el día a día, que no es nada fácil, como digo, en un club donde todo aumenta y aumentan los gastos pero no aumentan los ingresos, entonces se hace cada vez más difícil y por eso el dolor también cuando no se dio el ascenso, porque creemos que digamos se acomodaba el club a donde realmente tiene que estar por estructura, por historia y demás, ¿no? Lisandro, siguiendo lo que nos comentabas sobre cómo se está manejando el fútbol, quería preguntarte cómo cayó el mensaje de Federico Anselmo en su despedida. No sé si tuviste la posibilidad de leerlo. La realidad es que Fede, con Fede he tenido siempre una muy buena relación. La verdad que no entendí tampoco qué es lo que quiso decir, pero bueno, Fede no fue en Quilmes, no porque haya una mala relación o porque no nos hayamos puesto de acuerdo en lo económico, sino porque él decidió irse a jugar a Uruguay, tenía varias ofertas y nosotros hubiésemos estado interesados en que él forme parte del club, en eso no había ningún tipo de... Pero es de Pascual. Impedimento. Sí, pero no tiene nada que ver, o sea, nosotros si el jugador estaba para venir, acá la relación no es con el representante, sino que es con el jugador. A ver, no es que íbamos a comprar al jugador, se iba a unir un vínculo contractual, al club le servía, al jugador le servía, y queda todo ahí, pero la realidad es que nosotros, si el jugador hubiese estado para venir, nosotros lo hubiésemos contemplado, pero bueno, directamente nos enteramos que apareció en Uruguay. Después lo que puso me parece que no entendí, sinceramente no entendí. Es más, si tengo que arriesgar, no termino de creer de que Fede haya escrito eso, pero bueno, eso es una opinión personal. Pero es su cuenta, está confirmado. Es su cuenta. Lo que pasa es que a veces hay gente gente, jugadores y más, que se le maneja la cuenta. Sí. Entonces por eso, déjame conociendo al jugador, creer que lo conozco a Fede, no. Lo tipió Pascual, decís vos. Lo tipió Pascual. Es el segundo que me dice esto, ¿eh? Es el segundo que me dice esto. Yo no digo eso. No, está bien, lo dije yo. Hay una realidad dicha también con esto de los futbolistas que se van a préstamo y vuelve, y es el tema de Raúl, ¿no? De Lozano. Yo marcaba que siempre está bueno tener a Lozano dentro del equipo, pero también va a haber una superpoblación y tal vez en esto de que Lozano se quede en Quilmes, termina pagando Ortega, que era una proyección y es una proyección súper interesante, más que una proyección me parece que es una realidad. Digo, también hay una cuestión que es defender los intereses del club. Y en esto de defender los intereses del club, en su momento lo que había ofrecido Patronato no era un dinero significativo, Lozano se queda y tal vez
¿Se puede dar este cuello de botella, este embudo de que se termine tapando un poco Ortega, más allá que después van a pelear y se tendrá que ganar la camiseta cada uno, ¿no? Sí, es una situación que no es la ideal. O sea, tener Claro. dos jugadores de esa jerarquía en el mismo puesto no es cómodo para nadie. O sea, no es conveniente ni para el club ni para los jugadores, pero bueno, también creemos que nuestra obligación es defender los intereses del club y que bueno, tratar de que si va a haber una salida, sea en los términos que el club pretendía o pretende, pero bueno, el mercado no está difícil, repito, y hace que no haya grandes inversiones en ese sentido. Por eso uno va evaluando la situación y a medida que avanza el mercado es algo que tenemos que ir viendo. Sí que vamos a defenderlo y vamos a hacer lo que más le convenga al club, tanto por una salida, ya sea por la salida de Ortega o por la salida de Lozano. En ese sentido creo que son dos jugadores muy parejos, lo ha considerado así el cuerpo técnico. Bueno, yo creo que hasta en lo personal creo que dos jugadores que pueden jugar en primera división tranquilamente. Así que bueno, es una situación compleja porque obviamente los dos los tenés en el mismo puesto, pero que nosotros vamos a tratar de defender sin obviamente generar ningún tipo de locura. Es algo que se va a ir, yo creo que se va a ir resolviendo en estos días o con el paso del tiempo. Esperemos que se pueda tener una solución saludable para las dos partes. ¿Puede salir alguno de los dos? Digo, o Lozano o Ortega, Sí, por lo sí, que contás. sí, es algo que evaluamos, sí, que uno de los dos salga. ¿Y hay intereses, hay preguntas, hay llamados? Sí, hay llamados, lo que pasa es que tienen que coincidir con lo que nosotros pretendemos, ya sea por uno o por otro, pero que coincida con soluciones para el club. Así como todos los clubes defienden su patrimonio, nosotros creemos que tenemos que tratar de, donde hay un capital, tratar de defenderlo obviamente y que al club le represente soluciones. ¿Vindela también es otra posibilidad de salida? Y la realidad es que obviamente que hemos llegado a la final y los clubes preguntan, pero yo hasta que no oficializan las ofertas no saben que soy bastante reacio a decir que hay algo concreto. O sea, oficial no hay nada, sí, clubes que preguntan de primera división, pero que no terminan de oficializar. Y obviamente, repito, vamos a hacer el plantel, nosotros lo tenemos bastante armado, pero para que se dé una salida tiene que ser algo que le implique al club un ingreso que esté atado a una solución y no que no le represente absolutamente nada y después tengamos que salir a buscar con esa plata un reemplazo. A ver, perdón, lo que pensaba antes es, supongamos un escenario entre comillas negativo y es que no haya salida por ninguno de los dos casos, el lateral derecho, tanto Ortega como Lozano. Sobre todo, incluso más, el caso de Lozano. Va a ser difícil también tenerlo motivado como para que aporte, digamos, lo que tiene para aportar desde lo futbolístico y desde el momento, desde el presente, en un futbolista que evidentemente tiene la cabeza en continuar en otro lado, viene de primera división y vuelve de alguna forma a la casa de los padres. No va a ser sencillo. No, a ver, obviamente el jugador va pasando por distintos procesos a medida que va viendo qué lugar va a ocupar. Después cuando, obviamente hoy el jugador tiene el fastidio lógico de por ahí querer algo que todavía no se da o con la incertidumbre de que quizás no se dé. Pero a medida que vaya llegando, llegamos a la primera fecha, yo creo que eso no va a ser problema si eso se diera. Yo estoy hablando en el escenario que planteas vos, porque estamos hablando de dos muy buenos chicos y profesionales. Por eso también no tengo duda que no va a ser un problema en caso de que ese escenario se termine dando. Tengo esa tranquilidad, conozco a Raúl, conozco a Martín como persona y no van a ser un problema ni para el grupo ni para el técnico. Entonces, por eso también uno evalúa todo esto. No es el escenario ideal, eso estamos totalmente de acuerdo y es el análisis que hacemos. Ojalá que no sea así, pero en caso de darse, bueno, no hay nada mejor que la competencia y es lo que determina, digamos, a un buen plantel de alguna manera, la competencia interna y sana que va a generar que digamos, se jerarquicen. Y bueno, obviamente ni hablar del plantel, ¿no? El equipo en sí, tener los dos jugadores así. Ojalá que no sea lo que sea, como te digo, por un montón de cuestiones, pero si se diera ese escenario, confío en que no va a haber problema, digamos. Yo decía hasta o uno de 4 y otro de 8 si llega a pasar, pero también tenés en la mitad de la cancha, tenés... Con todos claro, con todos los volantes que tenemos. tal cual.
No, aparte, a ver, la idea inicial, como te digo, después puede darse, después todo va variando, pero cuando le preguntamos al Chino Benítez de qué esquema partíamos, o sea, 4-3-3. el armado es un 4-3-3, así Claro. que ya de por sí difícil también que encaje en ese sentido. Clarito. ¿Messiniti te lo ofrecieron? Estuvimos hablando con el representante del jugador, sí, no con Independiente, con el representante del jugador, está ahí entre las opciones. Está dentro de las opciones. ¿Y a Paulaza está dentro de las opciones? A Polaza la realidad es que hoy ya no pensamos en él. Creemos que a partir del análisis que hemos hecho hace unos días y demás, no es un jugador que vamos a tener en cuenta. ¿Lo había pedido el entrenador a Paulaza? No, el Chino lo había nombrado entre algunas posibilidades, obviamente que él siempre entrega un listado de jugadores, nosotros hacemos el nuestro y de ahí se va consensuando, pero bueno, la realidad es que en el análisis hemos coincidido después que hay mejores opciones, o hay otras opciones, mejor dicho, pues si es mejor o peor lo va a determinar el fútbol y el año, pero a priori nosotros creemos que hay otras opciones que pueden adaptarse mejor a lo que él pretende. Te voy a preguntar por una cuestión contractual y mucho más técnica, que sos la persona indicada para consultarle. David Ledesma se fue a préstamo durante un año Sí. más, digamos, a Sacachispas. ¿Tiene contrato hasta junio del 2023, David Ledesma? David Ledesma tiene contrato hasta diciembre de 2023. Del 2023, bien, hasta diciembre. Claro, Bien, exacto, él termina el año y le queda un año, por si no, obviamente que lo hubiésemos... A esto me refería, porque si le quedaban 6 meses, ameritaba antes de que se vaya a préstamo, había que sentarse a charlar de una renovación, ¿no? Sí. La realidad es que con David es con una persona que no tenemos problema. Por eso, obviamente, cuando se fue hemos analizado esa situación y obviamente que muchas veces se hace también en el transcurso de este año. Seguramente le estemos pasando una propuesta de renovación, ¿no? Pero el pibe dijo que no lo llamó ningún dirigente, ¿eh? Ojo, que capaz Yo que... he hablado con David. Igualmente hay una confusión y la realidad es que está Gonzalo Juárez, que hasta a veces Claro. me parece injusto con su rol, porque él es, digamos, uno más de nosotros. Uh-huh. y la realidad es que los préstamos, el que tiene la relación continua es él, más allá que obviamente nosotros estamos en contacto con los chicos. Entonces hasta mismo él me ha manifestado cierta incomodidad en ese sentido, porque claro, él se toma el trabajo de llamar, de estar de encima, de cuando se concreta el préstamo, preguntarle qué necesita, si está contento, si no está, y la verdad es que Gonzalo Juárez los ha llamado a todos, y nosotros consideramos que Gonzalo Juárez es parte de nuestra estructura. Entonces el club está en permanente contacto con cada uno de ellos, por eso está bueno aclararlo también, porque si es algo que nos destaca, hemos hecho, por ahí no salió, pero hacemos comida a mitad de año y hemos hecho un desayuno también al finalizar con todos los chicos que se fueron a préstamo. Estamos en permanente contacto con ellos, así que eso puedo dar tranquilidad que en ese sentido estamos encima. Sí, esas instancias de comida, además de reunión las hemos comentado. Te consulto por el caso, hablabas de las renovaciones al principio, probablemente entiendo, si no corregime, la que más se demoró, tal vez la más complicada, terminó siendo la de Boneto. Te quería consultar por la resolución porque la verdad es que hemos tenido distintas campanas, distintos datos en cuanto al formato de la renovación, ya que por un lado se hablaba de una renovación del préstamo y por otro lado nos estaban hablando de la opción de compra ejecutada por el 80% y también difiere en la extensión del contrato en uno y otro caso. Digo, ¿cómo fue finalmente esta estadía, esta continuidad de Boneto? No, sí, Boneto tenía una opción de compra y bueno, llegó a un acuerdo él con Madrid y bueno, nosotros hemos a partir de ese acuerdo que él llegó con Madrid, en el cual le ha permitido salir, que es una cuestión también de él y del jugador y representante, nosotros pudimos de alguna manera quedarnos con el jugador por dos años más, que es lo que estaba pautado en ese sentido, poder renovar al jugador, y en este caso lo bueno es que nos quedamos con los derechos económicos del jugador porque ha firmado por 2 años. Después la cuestión de la salida, él la arregló con Madrid, por eso es para hablarlo con él o con el representante.
¿Qué pasó con Chapu? Que al final no viene. Chapu, hemos tenido varias charlas, nos hemos juntado varias veces, hemos hablado con él y bueno, se junta también obviamente con Gastón, Fernando, con Cristian Ración, con Pablo el socio, con nosotros, con Mateo, con Cristian, con Jaime, conmigo, en distintas oportunidades, pero bueno, finalmente ha decidido que no es el momento, nos ha manifestado situaciones personales en las que él creía que no le iba a permitir estar al 100% y que no quería estar sin lo necesario como para sentir que el laburo lo iba a hacer, poder hacerlo completo. Nosotros de nuestro lado hemos comentado de qué manera trabajábamos, qué era lo que pretendíamos y demás, y bueno, terminó considerando de que no lo iba a poder realizar por distintas situaciones y bueno, por el momento no podía participar. Nos ha manifestado que si se sentó a escuchar era porque le interesaba cómo estaba el club, veía una clara mejora y demás, pero que bueno, era más por una situación personal de él por la que terminaba diciendo que no. ¿Te costó seguir después del golpe? A ver, mirá, yo esto no lo he contado ni siquiera al aire, pero después que anunció su salida lo he charlado hasta con Diego Coloto y Diego estaba dolido todavía, le costó mucho levantarse. ¿A vos también? Sí, a ver, yo creo que a todos los integrantes de la comisión directiva están muy golpeados, y después los más cercanos puedo dar fe de que es así. Sí, estuvimos, la verdad que hubo varios días que estuvimos, la verdad, sin reaccionar directamente y bueno, el club es un día a día que te lleva puesto. Y en lo personal sí, lo he comentado en algún momento, que hasta uno ha evaluado qué hacer. Después se dio la salida de Diego, con el cual hacía 4 años que nosotros, pues, en mi caso me tocó estar contigo desde antes de esta comisión directiva, en el final del anterior, con todo lo que el desgaste que eso implicó. Y nada, nosotros hacíamos con Diego en la parte que tiene que ver con la Secretaría Técnica, todos juntos. Entonces ya teníamos una mecánica que uno estaba acostumbrado y bueno, siempre destacaba a Diego, lo dije más de una vez, que era muy orgánico, muy de equipo y todo lo hacía en forma conjunta, que no todos tienen esa característica. Bueno, va a ser difícil reemplazar a Diego, siempre lo digo, por una cuestión de personalidad, por capacidad y por un montón de cosas, pero bueno, obviamente que en algún momento vendrá alguien que lo tendrá que hacer y ojalá que el que venga pueda adaptarse, como digo, mejorar lo que hicimos mal, pero poder continuar con el formato, me parece, de secretaría que le dimos, con los scouting. O los scouting a veces se confunde, siempre me gusta aclarar, los scouting dan herramientas y son una parte importante. Pero bueno, he escuchado atrás también, ¿no?, que el scouting no eligió bien al jugador. No, el scouting no elige al jugador, el scouting te da las herramientas a partir de lo que uno averigua y demás sobre el jugador, y te achica el margen de error. Después las decisiones las tomábamos de comisión directiva y Diego, ¿no?, obviamente como manager. Pero bueno, quería aclararlo, pero sí estaría bueno que el que venga le dé una continuidad por lo menos al formato y a la forma de trabajar, y que modifique para mejor obviamente lo que considere, pero me parece que se ha cambiado en este tiempo la manera de trabajar y me parece que fue darle un salto de calidad en ese sentido, y ojalá que venga alguien con fuerzas como para continuarlo. Después veremos qué pasa, esto es largo, pero sí, lo he pensado porque la realidad es que el golpe fue duro, el día a día es muy duro. Nacional B de vuelta en una estructura más que complicada, y nada, y en lo deportivo, por eso insisto, a veces no se toma dimensión lo que lleva el armado de un plantel con las exigencias que implica Quilmes, ¿no? Porque no es que uno a la hora de evaluar, por ahí en un club con menos exigencias es más fácil traer un jugador. Ahora acá tenés que contemplar un montón de situaciones, puede ser un buen jugador, pero hay que ver cuestiones personales y demás, si están a la altura para sostener o aguantar una presión como la que es jugar en Quilmes por el ascenso. Así que bueno, sí, es duro, ha sido duro, en lo personal no te digo que no he pensado qué hacer, pero bueno, la exigencia hace que uno tenga que sobreponerse rápido y seguir adelante. Nosotros no tuvimos descanso, o sea, no tuvimos demasiado tiempo de lamento más que esos días, como te digo, porque la realidad es que ya estábamos tarde y nos apretaba el mercado. Hablaste muchas veces en esta respuesta de los que vengan. Digo, ¿no te ves siguiendo? Sí.
Más allá de agosto, más allá de agosto, porque hay elecciones, va a pasar de todo, pero digo... No, es que no lo sé, a mí no me gusta, viste que yo siempre soy sincero y no me gusta decir no, porque no, si al que le toque estar, si no somos nosotros, que la parte buena la pueda continuar, es lo que pido, casi que te diría hasta como hincha, porque soy convencido en que tiene que haber continuidades. Si el que viene desarma todo lo que se hizo bien, es muy difícil, o sea, nosotros... de lo anterior hemos tenido que tomar lo bueno y digamos, tratar de mejorar lo malo, y así tiene que ser continuamente. Por eso digo que uno no puede decir, no, si yo voy a estar, por eso me gusta hablar de como si uno no estuviera, porque no sé si habrá elecciones o no habrá elecciones, pero hay que ver qué formato se le da. No falta tanto, pero bueno, hoy estamos pensando en otra cosa. Licha, en esto de que no falta tanto, y en esto de que nunca se sabe, ¿cuál es la realidad del club? ¿Llega muy con el agua al cuello después de no haber ascendido? Y te lo pregunto porque, a ver, uno dice la realidad del club y te habla de ascenso, de primera división, y parece que el club es solamente el fútbol. Pero sí está claro que el ascenso le cambiaba la ecuación a la institución. Digo, ¿cómo quedó? ¿Cuál fue, por denominarlo de alguna manera, y que se entienda la pregunta, la resaca de no haber ascendido? No, la resaca de no haber ascendido y el agua del cuello lo tenés desde el día 1 hasta que te vas en el club, repito, con una estructura que más de una vez hemos dicho que es ministerial, que está por encima de las posibilidades económicas del club, con un gremio muy fuerte, que con una cantidad de empleados que hoy es muy difícil de sostener. A ver, he escuchado también, no, han apostado todo, apostar todo, apostarme es una palabra responsable. Nosotros hemos sido conscientes de lo que teníamos que llevar adelante de lo económico, hemos sido lo suficientemente, hemos podido generar en consecuencia para poder solventar todo eso. Entonces, no es que apostamos antes y ahora no. Sí que cada vez obviamente se hace más difícil porque los gastos de todo el mundo aumentan y los ingresos de los clubes no. Entonces, se hace cada vez más difícil. El agua del cuello, está claro que lo vas a tener continuamente, está en uno, ser lo suficientemente ingenioso para sacar sacar la cabeza continuamente, y obviamente que primera división, no digo que era la solución del club, porque ahí te mentiría, porque también los gastos son otros, pero no es lo mismo un ingreso que el otro. Entonces, cuando vos tenés más económicamente mayor disponibilidad, te permite manejarlo de otra manera. En Nacional B, los costos son los mismos y los ingresos son muy bajos. Entonces, de alguna manera la primera es la solución, pero bueno, el club tiene que seguir adelante, tiene que sobrevivir, hay que seguir metiéndole, y por eso te digo que el que venga sí sea consciente que el club en ese sentido me parece que está a las claras, que ha mejorado, ha cambiado la imagen, no hemos hecho locuras ni las vamos a hacer, pero sí que sepa que tiene un desafío más que importante, porque esto es una rueda continua y te lleva puesto. Si no tenés el suficiente ingenio, capacidad y búsqueda de recursos, te lleva puesto, porque lo hemos dicho más de una vez, nosotros estamos pagando 2 clubes, la otra vez Cristian lo aclaró, que muchos creen que nosotros el concurso se dilató. No, el concurso no se dilató, lo estamos pagando, y mucho se ha pagado por la venta de jugadores que se ha generado. Por eso digo que... Bueno, pero de esas 7 u 8 cuotas que había que pagar, que se van a empezar a pagar tal vez este año o el año que viene, por lo que dijo Cristian, la intención es que sea el año que viene porque seguimos en pandemia. Cuando uno habla de la convocatoria, habla de eso. A ver, si yo tengo una deuda de 10 millones de dólares y pago 100 pesos por mes, y estoy pagando la deuda, pero en realidad no estoy achicando nada. Lo que pasa, Gonza, que no fueron 100 pesos por mes, porque como te digo, no, tampoco la deuda de 100 millones de dólares, estoy hablando de algo, estoy magnificando un ejemplo. Te quiero decir que la generación, o lo que se ha generado, por ejemplo, con la venta de jugadores, ha cancelado una parte importante de la deuda. Entonces, obviamente que falta un montón, pero no es un dato menor. Pero, como bien me preguntaba por en principio, el agua del cuello la tenés continuamente. Está en uno ser lo suficientemente ingenioso para sacar la cabeza. Lo que pasa es que también tenés que tener una cantidad de gente, una cantidad a ver, no alcanza a veces me parece con vos la otra vez hablaba de comisión directiva y demás, y es importante que estén todos metidos y a full en la generación de recursos, porque si no se
se hace totalmente imposible. Por eso yo digo que en la próxima conformación de comisión directiva también es importante que quienes tengan la intención de participar del club lo hagan directamente comprometidos y sabiendo cuál es la realidad y lo que implica, ¿no? Acá si no le dedicas una buena parte de tu día, no alcanza. Por mi parte, dos últimas cortitas. Una, tuvieron que transpirar un poco más de la cuenta, ¿no? Con el tema pretemporada, digo, más allá de lo que fue el cierre tardío de la temporada anterior y demás, hubo varias opciones que se cayeron, ahí tuvieron que correr bastante, ¿no? Sí, escuché medio cortado, Román, del mercado, ¿me decías? No, de la pretemporada, digo, del lugar para la pretemporada, además, han tenido que correr bastante en ese sentido, con opciones Sí. que se han caído, más allá de la fecha de finalización tardía de la temporada anterior. Sí, porque la realidad es que a ver, obviamente que la pretemporada se tenía que hacer, pero bueno, no era lo mismo tampoco en un contexto y en otro. Primera división era solucionable fácilmente en caso de pretender hacer una pretemporada, y bueno, ahora la íbamos a hacer, pero la realidad es que en el análisis entre lo que pasó con la situación de pandemia y demás, consideramos que esta era la mejor opción. O sea, no era fácil poder resolverlo tan rápido. Terminar tarde complicó todo en todo sentido. Nosotros la pretemporada, si bien era algo que teníamos ahí en la mira, si en caso de ascenso no había ningún problema, y en este caso de no ascenso, sumado a la situación de pandemia, hizo que bueno, lo resolvamos como lo resolvimos, y bueno, por suerte se consiguió Casa Amarilla, hizo la gestión ahí Cristian y consiguió Casa Amarilla, y los campos de juego son más que buenos, y bueno, están en el Hotel Escala, que se cumple con lo que pidió el cuerpo técnico de buen descanso, buena comida, y bueno, también estamos yendo al predio, que hay un gran laburo de los muchachos de la subcomisión y del ingeniero, poniendo todas las canchas en condiciones. Hoy la cancha 1 entrena la primera sin ningún tipo de problema, así que bueno, en ese sentido la hemos sacado adelante, repito, también con esfuerzo, porque económicamente todo implica un gasto sumamente importante que bueno, que hay que afrontar y siempre estar generando para poder solventarlo. La otra, un asterisco de una pregunta que te había hecho Gonza respecto a David Ledesma y la extensión de contrato. Por 11 de abril de 2019 en la cuenta oficial se había publicado de que el primer contrato como profesional lo vinculaba hasta junio de 2023. De ahí venía un poquito la duda. Sí, nosotros eso con David como te digo, es un chico con el que hablamos y no consideramos que no tenemos ese problema. Lo vamos a extender y no va a haber problema. O sea, no tiene que ver la salida con... No es un jugador que se va a perder. Que esté tranquilo. La última, Lisandro, y por lo menos de mi parte, ¿qué queda? ¿Un central y un 9 más o menos por ahí va a andar? Y después esto queda supeditado también a las salidas que puede llegar a haber. Sí, a ver, la prioridad hoy en el análisis obviamente es el 9, o los centrodelanteros de alguna manera, porque bueno, teniendo un formato parecido al del año pasado. Y sí, después evaluar sin apuro el tema del central, y después sí, a partir de alguna salida que se pueda dar, si hace falta compensar en ese lugar de la cancha donde salga el jugador, lo evaluaremos, pero después consideramos que estamos bastante bien en todos los sectores. Como te digo, si se da alguna salida, sí evaluaremos también por una cuestión de presupuesto la llegada de algún jugador, pero por ahora estamos conformes y priorizando lo del 9, que bueno, pero no nos vamos a apurar, si bien estamos evaluando y viendo, o sea, estamos haciendo averiguaciones sobre la cuestión presupuestaria, pero todavía no encaminamos con ninguna oferta. Hoy la posibilidad de Ortega, Vindela o Lozano son las salidas, ¿no? Concretas, digo, posibilidades, nada concreto, a esto me refiero. Sí, posibilidades que a partir de jugadores que son del club y que pueden llegar a tener algún tipo de interés de primera división o afuera, sí son esos. Creo que es la tercera vez que te digo la última. Sí. Iglesias se va a tener que vacunar, ¿no? Porque hay una realidad. Hoy salió, bueno, en realidad no, ya jueves o viernes salió el comunicado de AFA y deberá vacunarse. Sí, salió desde AFA, bueno, Fabio Sánchez también nos notificó de esto y obviamente que
que lo hemos hablado y no va a haber problema con Esteban, que es también un patrimonio del club, un jugador con el cual tenemos buena relación y se va a vacunar, así que no va a haber problema. Sí salió la obligatoriedad, con la urgencia también de tener las dosis, porque también uno se da una dosis ahora, pero después empieza el campeonato y tenés que esperar un mes para darte la otra, así que por eso es importante que se cumpla con eso y ya tener todo el plantel vacunado. Licha, muchas gracias. Te iba a Podemos decir, seguir hablando una hora más, porque te iba a decir por este 10.000 ratito, pero hay 10.000 consultas No más. hay problema, no hay problema. sí, se hizo Ya extenso, está pero muy acá rico. en la sede y ya la atendieron ellas, está ahí con Mateo y demás, así que Bueno, no hay problema. un abrazo grande para todos. También gracias por este rato con Deportes en FM, con FM Sur. Y bueno, por supuesto que te seguiremos molestando en lo sucesivo. No, bueno, Román, Gonza y Guido, siempre un placer, a disposición y nada, nos estamos viendo estos días, que Gonza algún día traiga factura y estamos bien. Ahí está. Mañana vamos con facturas. Vos sabés que va con un canje, ¿no? Que pasa Mañana vamos con Sí, facturas. por Odone primero. Pasa primero por Odone ¿no? y después va, claramente. Pero bueno, Viene Leo Galeto, Odone y estamos bien. sirve igual. Todo sirve. Un abrazo grande, Licha. Pasaba ahí Lisandro López, secretario del fútbol de Quilmes.